Bueno, pues el alicio sopló con mucha fuerza durante este fin de semana en la isla de Lanzarote y va a seguir soplando incluso más fuerte todavía hasta el próximo miércoles. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Hoy vamos a hacer un programa especial, vamos a tener dos invitados que ahora le voy a presentar, pero primero a nuestro compañero Pedro. ¿Cómo está, don Pedro Martín? Buenas tardes. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estuvo el fin de semana, don Pedro? ¿Tranquilo? Bien, muy relajado, muy tranquilo. ¿En la villa? No, en la villa no estuve, pero como tú te quieres enterar de mi vida particular, estuve disfrutando del fin de semana tranquilo en Agrocanaria y en algunas otras actividades. La verdad es que lo que sí tengo que reconocer es que no fui a ninguna presentación. Bueno, hoy tenemos también a don Manuel García Deni como invitado, en este caso tertuliano. Buenas tardes, don Manuel, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, Jorge. Por cierto, felicidades por el artículo del periódico de Lanzarote que usted escribió, me imagino, sobre el tema de la Jeria. Bueno, vamos a presentar al que es candidato a la presidencia del gobierno de Canarias, por Nueva Canaria, don Román Rodríguez, que ha venido hoy a la isla de Lanzarote a entrevistarse con diferentes colectivos. Buenas tardes, don Román, ¿cómo estamos? Buenas tardes, un placer. ¿Cómo están las cosas, don Román? Bien, trabajando mucho, con mucha intensidad. Los partidos pequeños como el que yo represento, todo lo hacemos a mano, lo hacemos desde aquí, de abajo arriba, artesanal, calle a calle, barrio a barrio, pueblo a pueblo, isla a isla, a pesar de que mis importantes responsabilidades en la dirección del Gobierno de Canarias, en el Departamento de Hacienda y de Presupuesto, pues con mucha dedicación ya a la precampaña, para que se hagan una idea, en 60 días he tenido 76 actos y así seguiremos los 20 días que nos quedan, para llegar al 28, pues explicando nuestras ideas, propuestas y resultados. Se ve que está en plena forma don Román Rodríguez, que iba a decir que precisamente es el vicepresidente del gobierno de Canarias durante estos últimos 4 años. Yo como vicepresidente sí quiero hacer una pregunta, sí, después pero perdona porque queríamos, para no saltarnos la escaleta que nos tiene preparado de realización, pues se reunió con la Confederación Empresarial de Lanzarote, aquí estamos viendo la reunión, don Román. ¿Qué temas se les planteó? Lo de siempre, me imagino, ¿no? Sí, sí. Bueno, nos plantean los problemas de movilidad, los problemas de la Jeria, los problemas de la vivienda, los problemas del alquiler vacacional. Casi todo concluye en la necesidad de planeamiento. Es decir, no puede ser que la isla de Lanzarote lleve 32 años sin plan insular. No puede ser, porque si no hay un plan insular, las relaciones entre los chicos y los grandes, entre lo público y lo privado se pervierten. Entonces, los más débiles pierden y los más espabilados se buscan la vida. Es necesario recuperar el planeamiento insular para ordenar el futuro de la economía, de la convivencia, de las reglas de juego. Es poco razonable que Nueva Canarias, en Gran Canaria, en 7 años ha hecho el tercer plan insular en 30 años. Con 1 millón de personas, con más intereses que los que hay aquí. Pero, don Román, ¿por qué ocurre eso? Usted lleva muchos años, tiene mucha experiencia. No, claro, las responsabilidades son de los que han gobernado, unos y otros. Porque teniendo competencias, teniendo la necesidad y no resolviendo ese problema, las responsabilidades son de los gobernantes. Y si durante 30 años unos y otros que han tenido la máxima responsabilidad no han sido capaces de articular el instrumento que articula la vida económica, lo particular, lo colectivo, lo público y lo privado, pues yo creo que lo que toca es cambiarlos, ¿no? Y por eso nosotros somos la tercera vía, una propuesta que demuestra que donde gobierna y decide, cambia las cosas. Y tenemos propuestas de ciudades pequeñas transformadas con gente comprometida, competente, capaz. El otro día estaba en un mitin el sábado en la ciudad de Agüime, que tiene 21.000 habitantes, y un auditorio desde hace 20 años con 950 plazas, y esta isla con 156.000 habitantes no tiene auditorio. Y ha habido dinero. El problema ha estado en la gestión. Por lo tanto, toca apostar por la gestión. Nosotros creemos tener un candidato muy pertinente para el Cabildo, que es Óscar Noda. Ha demostrado en su municipio que es, por otra parte, muy importante. Ha sacado adelante un plan. Es el municipio que más ha invertido y está atento a lo más importante, a planear, a gestionar, a resolver los problemas de la ciudadanía. Por lo tanto, lo tenemos claro, ¿no? Tenemos programa, propuesta, equipo y resultados, y toca decidir, ¿no? Don Pedro. No, porque quiere preguntar sobre eso. Sí, decía usted que era la planificación. Yo creo que es el paso anterior, es la gobernanza.
Porque no solamente se falla en la planificación, que no es que no tenga plan insular Lanzarote, sino que no se actualiza, porque se aprobó en el año 91 el primero. Y en el caso de que dice usted de que su candidato aprobó un plan general, yo le recordaría que fue su otra candidata, Gladys Acuña, quien aprobó ese plan general, aun siendo del mismo partido del que es su nuevo candidato por Lanzarote. Lo que yo no he visto en muchos de los déficits que tiene Lanzarote, una implicación real del gobierno de Canarias en el que ha estado usted mucho tiempo. ¿A qué se debe eso? ¿No hay vínculos estrechos con los gobernantes de aquí? ¿Hay desatendimiento por parte de ellos? ¿O simplemente a ustedes les da lo mismo que se invierta en Lanzarote que se invierta en La Palma o en Gran Canaria? Lo de mucho tiempo no sé de dónde lo saca. Mucho tiempo ha estado Coalición Canaria. Yo estuve de presidente del 99 al 2003 y en esta isla se invirtió. Fue la tercera isla en presupuestación y en ejecución presupuestaria. Después han sido otros. Los que han decidido el gobierno de las islas los últimos 25 o 30 años son Coalición Canaria. Y en esta isla también. De manera que habrá que pedir responsabilidades del pasado a los que tuvieron responsabilidades de gobierno. Y el futuro a quien sea capaz de presentar un plan y demostrar que cuando se gobierna, se gestiona. En mi época tomamos una decisión que fue polémica, se aprobó por unanimidad, que fue la llamada moratoria. Suspendimos 400.000 camas turísticas de todo el archipiélago. Creíamos que el 1.000.000 de camas que había sobre planeamiento no tenía futuro. Hicimos una ley de medidas urgentes, se suspendió el planeamiento y a quien no tenía los deberes urbanísticos desclasificamos 400.000 camas, entre ellos, por el simbolismo, las 27.000 camas del Barranco de Beneguera en Gran Canaria. Hicimos nuestra tarea en relación al modelo de desarrollo. Pusimos en marcha hospitales. Todos los hospitales que hoy disfrutamos, en el buen sentido del término, se construyeron en esa época. El paro en esa época era menos que el paro de España. La riqueza per cápita estaba en el 98% de la riqueza media española. A partir de ahí hemos tenido gobiernos que no han sabido dirigir las cosas. Y en estos últimos 4 años hemos tenido un gobierno de cambio distinto. Es cierto que nos tocó los siguientes pequeños problemas. Una pandemia, calima, incendios, crisis de Thomas Cook, por si fuera poco un volcán y para rematarle una guerra. Y a pesar de eso, hoy la economía canaria crece el doble que la media española. Hoy la economía canaria produce lo más importante de un sistema económico y es empleo. Tenemos 990.000 personas trabajando, más que antes de la pandemia, no, más que nunca. Y eso a pesar de que la población ha seguido aumentando. Por lo tanto, el planteamiento de la responsabilidad de los resultados de los gobiernos hay que medirlo con datos. Y los datos son que algunos han tenido todas las oportunidades, todo el poder, y los datos están ahí. Que no tengamos plan insular es responsabilidad exclusiva de las autoridades insulares. ¿Cómo que no tenemos plan insular? ¿Cómo se puede explicar esto? 32 años. En islas donde gobernamos nosotros, en 8 años, hemos hecho el tercer plan insular en 3 décadas. Y hoy se sabe cuál es el suelo rústico, cuál es el suelo turístico, cuál es el suelo industrial. Hay un plan de recuperación del sector primario, hay un banco de tierras para recuperar tierras para el cultivo. El 60% de las papas que se consumen en Gran Canaria se produce en Gran Canaria, el 60% de la verdura fresca, porque hay un plan, tenemos un plan hídrico. ¿Cuál es el plan de seguridad hídrica de Lanzarote? No existe, porque en Gran Canaria hay un plan. Gran Canaria no va a tener problemas de agua en los próximos años porque Antonio Morales, el presidente del Cabildo por Nueva Canaria, tiene un plan y ha trabajado y no se improvisa. Eso hay que planearlo, organizarlo, gestionarlo, porque el dinero aparece, ¿eh? El dinero aparece, el problema no ha sido de dinero. En Lanzarote no hay ni plan ni insular, ni hay plan especial de la Algeria, ni hay siquiera el plan que se lleva trabajando desde hace unos 20 años, el plan de la reserva, en este caso del espacio natural, de La Graciosa y sus archipiélagos. No, pero yo le contesto a lo que estaba diciendo. ¿Por qué no hay? Porque hay guerra civilismo entre algunas formaciones políticas y también porque hay intereses encontrados. Pero eso no creo yo que se lo tenga que decir para que lo tenga claro. Como vicepresidente, a mí sí me gustaría preguntarle por 2 temas concretos. Por un lado, yo no entiendo por qué, pero a ver si son capaces de explicármelo. A mí me gustó mucho la PNL que llevaron al Parlamento de Canarias en un primer momento para el tema de las emergencias 24 horas, ambulancia medicalizada y todo, en el Centro de Salud de Mala. No se activa. Posteriormente lo llevan al debate sobre el Estado de la Nacionalidad, sale en una propuesta de resolución
y sigue sin activarse. Yo no entiendo los de procedimientos, pero sí me llama la atención que ustedes, estando en el gobierno, siendo los impulsores de esa iniciativa, no sean capaces de coger al gerente, no, al consejero o al mismo director de área de salud de aquí y decir, mire, yo soy el vicepresidente del gobierno de Canarias, esto hay que sacarlo adelante porque la voluntad popular, representar el Parlamento, está diciendo que hay que sacarlo adelante. Eso por un lado. Y por otro, el tema de la postura de usted como vicepresidente con respecto a la famosa LZ5 aquí en Lanzarote, que mira que queríamos inversiones, y sí, vamos a tener una inversión. Lo que pasa es que está teniendo un rechazo tremendo porque con respecto a la contención del territorio o a consumir más territorio, es la opción que se ha elegido, la más depredadora. Tema soterramiento y tema de salud. Los temas de salud, conozco muy bien el sistema sanitario y cuando yo lo dirigí pasamos de estar a la cola a colocarnos por encima de la media. Los datos son incontestables. El Hospital del Hierro, de La Gomera, de La Palma, el Negrín, la duplicación del Hospital de Insular, el 80% de los centros sanitarios que hoy disfrutamos en la atención primaria, el sistema de emergencia, la ley de ordenación sanitaria y el plan de salud se hicieron en esa época. Han pasado 25 años y toca una segunda gran transformación. El sistema sanitario necesita un meneo. No es un problema de dinero. En estos momentos hemos consolidado 4.000 millones de gasto público en sanidad. Ahora estamos por encima de la media española. Cuando yo dirigía la sanidad hace 25 años éramos los últimos. Hoy tenemos 300 euros de gasto per cápita por encima de la media española. El problema no es de recursos, que también, siempre los servicios públicos necesitan más dinero. Pero nuestro problema es de organización, de gestión, de profesionalización. Necesitamos un plan de salud. Los problemas de salud de la gente cambiaron. Ahora la gente vive 86 años y nosotros, si nos cuidamos, también. Y además seguiremos aumentando la esperanza de vida. Los problemas que antes mataban a la gente, ahora afortunadamente no los mata, son problemas crónicos. Necesitamos revisar la orientación del sistema sanitario. Las tecnologías cambiaron. Hoy las tecnologías dan respuesta rápida a problemas complejos que hace 25 años eran impensables. Hay que saber incorporar las nuevas tecnologías en la atención sanitaria. Necesitamos una norma actualizada, la norma de la Ley de Ordenación del año 94. 95, hay que modificarla. Pero volviendo al caso concreto que le estaba preguntando, yo comparto casi todo lo que usted dice, pero el Centro de Salud de Mala, ¿por qué votan ustedes a favor en el Pleno del Parlamento y después no se ejecuta, criticado por la propia gente que lleva usted en su lista? No, por eso digo. Es que fue una propuesta de Nueva Canaria. Pero el planteamiento es porque el sistema sanitario tiene el colapso que tiene y tiene la dirección que tiene. Yo no estoy contento con el funcionamiento. Una cosa que va a haber en el próximo gobierno, si estamos nosotros, son profesionales para la gestión. No se puede poner un hospital con 6.000 trabajadores y 600 millones de presupuesto al primer tipo del partido de turno. No puede ser. En mi época había profesionales. Yo tengo 12 direcciones generales que dependen de mí. ¿Sabes de qué partido son? De ninguno. 10 son de ninguno. Y 2 son de mi partido porque tienen perfil profesional. Hay que profesionalizar la gestión. Hay que organizar el sistema de otra manera. Y eso no se hace con una PNL, porque la planificación se tiene que hacer como mínimo insularmente, De manera que cuando tú modificas el mapa sanitario, lo tienes que hacer no para Mala, no para otro sitio. Está bien que eso aparezca en el Parlamento porque obliga a las autoridades cuando revisen. Pero entonces, ¿por qué no se lo dice usted a sus chicos? Y en lugar de estar diciendo que es una contradicción y demás, que se acepte que eso es inviable en este momento. No es inviable. Pero no se puede hacer. Claro, o sea, yo creo que es un sinónimo eso, ¿no? No se puede hacer al día siguiente. Quien haya dicho eso no entiende cómo funciona el sistema sanitario. Es muy importante que el Parlamento defina posiciones para que las autoridades de gobierno tengan en cuenta que esa es una tarea que tienen que acometer cuando articulen la modificación del mapa sanitario. Muy importante las decisiones del Parlamento, pero su eficacia no es al día siguiente. Si no, lo tendríamos fácil. Bastaría sacar mayoría allí y al día siguiente todos hablando inglés y todos los niños escolarizados. Oiga, hemos aprobado en el Parlamento escolarizar a los niños de 0 a 3 años y vamos a tardar unos años,
¿Por qué? Porque hay que instrumentar el proceso. Antes no había ningún niño financiado públicamente de 0 a 3 años y ahora tenemos 15.000 y vamos en un proceso para escolarizar a los chicos de 0 a 3 años. Y sin embargo, las resoluciones del Parlamento son unánimes y reiteradas y para todos los niños. Normal, la verdad es que ustedes han dedicado muchos recursos a la sanidad, más que ningún otro gobierno. Más que nunca. Pero la realidad es que, en cambio, las listas de espera, tanto en especialistas como en quirúrgica, siguen aumentando. Ha habido cosas comunes. Vamos a ver, ¿ustedes han visto en Madrid manifestaciones por la sanidad? Sí. Masivas. No, en todos los sitios. En todos los sitios. Donde menos manifestaciones ha habido es aquí. Les pongo en evidencia que hay tensiones en los sistemas sanitarios públicos en todo Occidente. Pero ¿cómo con mucho más dinero se mantiene? Pues algo, usted lo está diciendo, no sé si es que tiene que ver algo con eso. Con esto la que nos está pasando a nosotros no nos está pasando, que no es ningún consuelo, le está pasando a otros sistemas sanitarios. Hay tensiones en Navarra, hay tensiones en Cataluña, hay problemas en Andalucía y hay problemas en Madrid. Necesitamos redefinir el modelo sanitario. Una segunda gran transformación. Nosotros hicimos una entre el 94 y el 99 cuando la sanidad estaba en Madrid y era la peor de España. Y lo que hicimos fue primero traer las competencias, invertir, transformar, hacer un plan de salud, hacer una ley, poner un plan de salud mental, un plan de infraestructura sanitaria. Y esto no se ha hecho en esta legislatura. Cierto es que hemos tenido una legislatura especialmente compleja. Tampoco se ha hecho en las legislaturas anteriores. Yo sostengo que un tiempo para la transformación de cosas complejas en una institución son 8 años. Es muy difícil hacer un plan en 4 años. Pero en 8, amigo, en 8 si usted no lo hace es porque está fallando. Y por eso yo digo que en Lanzarote han fallado unos y otros. Y por eso la tercera vía que presenta a Óscar Noda y Nueva Canaria, yo creo que es la vía útil para desbloquear esta guerra de guerrillas que se ha instalado en esta isla y que nos empobrece y que hace que los problemas de la gente se queden a un lado y se antepongan los problemas de los políticos. El vicepresidente está muy contento con Óscar Noda. El tema de la cenote, pues lo está todo, cada vez que puede lo mete en el debate. El tema a mí también me parece un gran político, ¿no? El tema de la circunvalación. El tema del soterramiento, bueno, lo que está en el planeamiento, es decir, también les tengo que decir que como tengo los antecedentes, hay un plan de carretera que se firmó del año 18 al 25 por 1.200 millones de euros. Y hay un anexo de obras, de 69 obras, que no están proyectadas, pero que el cálculo que hacemos que puede costar 7.500 millones. Es decir, se trasladó a la opinión pública 1.200 millones de euros, 19-25, y se metió en el anexo obras, 69 obras, que aunque no están proyectadas, porque cuando llegamos no había proyectos, el consejero del Ramos ha tenido que encargar 28 proyectos y ha adjudicado obras por valor de 800 millones. De 1.200 están adjudicadas obras, 800 millones, y la obra de esta isla a la que ustedes se refieren es la que está en el plan vigente. Ya saben ustedes que lo que no esté en el mapa, lo que no esté en el planeamiento, se puede hablar, se puede aprobar resoluciones, pero luego no funciona. ¿Qué creo yo? Que hay que repensarse la movilidad en esta isla. Y el plan insular es la clave. Hay que hacer un plan de movilidad. Yo no descartaría en la isla de Lanzarote, miren lo que les digo, en la zona sur, donde está la actividad económica, la mayoría de la población, movilidad guiada. En Gran Canaria y Tenerife... ¿A eso se refiere un tren? Trenes adaptados. Es decir, hay que sacar los números. Allí los tenemos hechos. En Gran Canaria los hice yo hace 10 años y en Tenerife los hizo ATI hace 10 años. Y esos dos proyectos están maduros. De manera que una parte del tráfico rodado se vaya al transporte colectivo. Tenemos un problema de parque móvil. 1.843.000 vehículos a motor. La séptima tasa más alta del mundo. Y Lanzarote está por encima de la media. Sí, con 138.000 coches. Pero me está queriendo usted vender un transporte colectivo articulado, si no han sido capaces ni siquiera de ponerme guaguas que pasen por mi pueblo. Bueno, yo no defiendo eso. Yo lo que digo es lo que funciona. ¿Sabes cuántos bonistas hay en Canarias? Yo voy a vender los datos que tenemos. ¿Sabes cuánta gente utiliza el bono de forma habitual antes de la gratuidad en todo el archipiélago? 300.000 personas en Canarias utilizan la guagua para ir al médico, para ir a pasear, para ir a la universidad o para ir a trabajar. ¿Sabes cuántos bonistas son de Gran Canaria esos 300.000? 160.000, más de la mitad. ¿Sabe por qué? Porque Guaguas Municipales funciona muy bien. Y es una empresa pública, funciona muy bien. Tiene 37 millones de viajeros porque es barata, rápida, segura
y no deja a nadie al margen. Y tiene mucha porque frecuencia. Global funciona, Sí, porque sí, es una eso- empresa pública. Es decir, el transporte Eso público... no hay quien se lo pueda negar. Bueno, pues el transporte público en Lanzarote lo tiene que gestionar el Cabildo Insular, y si el Cabildo Insular durante estas décadas no ha sido capaz de articular el transporte colectivo, y el ejemplo que usted pone es evidente, pues tenemos que apostar por, primero, arreglar el transporte en guagua, sin descartar en un plan de movilidad vías alternativas para complementarlo, como hemos hecho en otros territorios, pero la responsabilidad de la movilidad colectiva, del transporte público, es de los cabildos insulares. Hay cabildos que han hecho las tareas y otros que no. Este es otro ejemplo para buscar el cambio, ¿no? Estamos entrevistando al vicepresidente del Gobierno de Canarias, don Román Rodríguez, y también candidato de Nueva Canaria a la presidencia. Don Román, me están diciendo que usted tiene que irse dentro de 3 o 4 minutos. Está siendo muy interesante. ¿Vuelvo otro día? Vuelvo otro día. Aquí tiene usted sabe que tiene las puertas Ya lo sé, abiertas ya lo de sé. siempre. Lo que tendría que Hasta hacer en plena es pandemia. ponerse el helicóptero que tenía su amigo, creo que es amigo, ¿no? Paulino Rivero, y así podía estar con disponibilidad en cualquier momento. Pero hemos trabajado a distancia durante estos años, y en la pandemia entré yo en esta Entró casa muchas veces. veces. Yo se lo tengo que agradecer personalmente Lo porque sé. fue de los pocos del gobierno Sí. junto con algún otro más. Yo de todas formas, Jorge, si me permite, hay una pregunta que es ineludible y que además ha sido una de los bastiones de este gobierno, que ha sido la lucha contra la pobreza. Se ha hablado de que se ha reducido la pobreza en Canarias, que se ha puesto especial interés, pero después analizamos los datos a nivel estatal y vemos que estamos en peor posición relativa que la que se tenía hace 4 años. Con lo que, sí es verdad que a lo mejor en valores absolutos ha habido un proceso de avance, pero si en otros sitios que estaban peor que nosotros han avanzado mal, evidentemente no hemos usado el sistema más eficiente para rescatar a esa gente de la pobreza. La mejor manera de luchar contra la pobreza es con el empleo. Ese es el instrumento que reparte riqueza y proyecta vida. Es la clave del reparto de la riqueza en una sociedad democrática. Y tenemos 990.000 personas trabajando. Más que antes de la pandemia, no, más que nunca. Hemos rebajado la tasa de desempleo y nos hemos acercado a la tasa española después de 15 años. Y esta es la gran tarea: generar economía productiva y empleo de calidad. A partir de ahí, la gente que no pueda acceder a un empleo, que es la forma de proyectar la vida, le tenemos que ayudar. Acabamos de crear un instrumento en desarrollo del Estatuto de Autonomía, que es la Renta Canaria de Ciudadanía. En el mientras tanto, hemos tenido la Prestación Canaria de Inserción. Teníamos 5.000 beneficiarios cuando llegamos en el 19. Ahora hay 13.000, más del doble. El ingreso mínimo vital, que es una prestación estatal muy criticada, antes había 0 beneficiarios, ahora hay 26.000 familias en Canarias que tienen el ingreso mínimo vital. Ni la PCI ni el ingreso mínimo vital resuelven el problema, pero lo palían. Ahora tenemos un instrumento añadido, que es la Renta Canaria de Ciudadanía, que en los próximos 4 años tienen que incorporar 40.000 unidades familiares. Esa es la manera de paliar la pobreza. Y hay una cuestión en Canarias que es estructural. Esta es la comunidad donde la riqueza está peor repartida, donde unos pocos tienen mucho y muchos tienen poco. Y desde las propuestas progresistas siempre hemos defendido un reparto de la riqueza más justo. E insisto, para nosotros el mejor mecanismo es el empleo, y donde no llegue el empleo, las políticas públicas. Y por supuesto, teniendo en cuenta la crisis que hemos vivido, le damos sopas con onda en todos los datos a la etapa anterior, donde había vacas gordas, sopas con onda en el empleo, en la actividad quirúrgica, sin duda ninguna en la respuesta a la pobreza, por supuesto en la vivienda. Hoy repasaba los datos, en los últimos 15 años no hubo plan. Aumentó la población 300.000 personas. Se pusieron en marcha de planes anteriores una media de 56 viviendas al año. En Euskadi, que aumentó la población en estos 15 años 60.000 personas, se pusieron viviendas públicas en el mercado 2.200. El camino de Euskadi es el camino de este gobierno. Un plan de viviendas que la próxima legislatura tiene que hacer como mínimo 5.000 viviendas nuevas. Y las tiene que hacer en los lugares donde exista suelo. Los ayuntamientos que no den suelo haremos viviendas. Quien no tenga suelo porque no tiene plan, no podemos hacer las viviendas en el aire. El planeamiento es una de las claves para resolver los problemas más estructurantes que tiene Lanzarote. Y tiene que ser una prioridad. No tenemos que ir, pero simplemente me gustaría saber su opinión. ¿Usted cree que vivimos los canarios mejor?
que hace 4 años? Este es un dilema que a mí no me gusta utilizar. El presidente utiliza eso y yo creo que se equivoca. Hay gente que vive mucho mejor, todos los que están trabajando y que no trabajaban antes, y los que desgraciadamente no tenían trabajo antes y ahora no vivirán mejor. Lo que sí está claro es que vamos en la senda de la recuperación, del crecimiento, de la consolidación de los servicios públicos, y lo que toca es reafirmar las cosas que funcionan y corregir las que no funcionan. Insisto, hay cosas que están mejor que antes y hay familias que siguen estando mal. De manera que yo creo que esa comparación a mí nunca me pareció muy acertada. Vicepresidente, me hubiera gustado comparar la Gran Canaria, que está a años luz de las políticas, sobre todo de energías sostenibles que tenemos nosotros, que estamos en pañales, y podía haber hablado nuevamente de Óscar Noda, pero no, le voy a preguntar por La Graciosa, por presupuestos pormenorizados, y también si van a haber inversiones que separaron en su momento el tema del, ¿cómo se llama? Que nunca me acuerdo, el saneamiento, la tubería. Esto va a ser una realidad lo antes posible, y después habría que ir a lo mejor a conseguir el tema de la independencia energética de La Graciosa con energías alternativas, porque es ideal. Tema hídrico, fundamental, responsabilidad insular. De forma inequívoca. Hay que planear las cosas. En el presupuesto de este año hay 3 millones para La Graciosa. 3 millones para La Graciosa. Nunca hubo insularización del presupuesto de La Graciosa. Esta es la primera vez en la historia, gracias al nuevo estatuto, que le da una cierta identidad territorial a esa octava isla. Hay 3 millones. Ahora hay que ejecutarlo. Lo tienen que ejecutar las administraciones competentes, y ahora hay una oportunidad, elegir bien para que los que estén al frente del Cabildo puedan hacer la gestión pertinente como se hace en otros territorios. ¿Cómo es posible que Gran Canaria tenga un plan hídrico que le permite suficiencia de agua en los próximos años y hay islas que tienen en estos momentos cortes de agua? No una avería grave como puede ser la conexión, pero en Fuerteventura tenemos problemas muy graves. ¿Por qué? Porque no se ha hecho el trabajo. Toca poner al frente de las instituciones a gente con planes, con equipo y con resultados. Si no, se repetirá la historia. Si usted le da la confianza a alguien una vez y falla, se la vuelve a dar y falla, y se la vuelve a dar, pasa a ser usted el responsable. Don Román, de todas maneras, hablando de lo mismo que usted está diciendo, lo cierto es que usted, como la persona encargada de hacer los presupuestos, se ha dedicado más partidas que nunca en la historia del gobierno de Canarias o de la comunidad autónoma a Lanzarote, pero la verdad es que también se bate récord en ejecución, es decir, que no... inejecución. Hay un 20-25% de ese dinero que se ha destinado para todos los lanzaroteños, que ya viene un déficit histórico también importante, y solo se ha dedicado el 25%. Es que se dice fácil, en una isla que lo necesita todo. Pero no es nuevo, desgraciadamente, es la tónica dominante. Es decir, nuestro papel es proveer de recursos a las políticas públicas, y ha sido mi tarea. Por cierto, bajando impuestos a los sectores vulnerables, porque hemos bajado impuestos a los palmeros, a las rentas medias y bajas, a los transportistas, a los agricultores, a los ganaderos. A estos les hemos bajado los impuestos, con menos deuda que la que cuando llegamos. Canarias está menos endeudada ahora que cuando llegamos. Con menos deuda, con menos impuestos, más recursos. ¿Por qué? Porque hemos peleado bien nuestros intereses en Madrid y en Bruselas. A partir de ahí, cada palo aguanta su vela. Si el Ayuntamiento de Agüime es capaz de gastarse el dinero que le llega para arreglar sus instalaciones y sus equipamientos, si esto lo hace Gran Canaria y no lo hace Fuerteventura o Lanzarote, ahora hay un mecanismo para corregir el tema, que es el 28 de mayo. Don Román Rodríguez, muchas gracias por estar aquí en Lancelot Televisión, en concreto en Café de Periodista. Hasta otra ocasión, seguramente nos veremos de aquí al 28 de mayo. Que, por cierto, ¿tiene claro ya con quién va a pactar, don Román? Nosotros tenemos un programa. Me iba a preguntar quién iba a votar. No, aquí iba a votar si lo tengo claro. Nosotros tenemos un programa que analiza los problemas de esta tierra y da respuestas razonables, sensatas, sin alaracas, sin demagogias, sin simplificaciones, a todos los asuntos que hemos hablado y a los que no hemos tenido tiempo. Este es el programa y los resultados los que permitirán las alianzas. Nosotros tenemos una preferencia, somos gente progresista, pero donde esté este programa estaremos nosotros. Es decir, que todavía no hay nada, claro, que no hay nada cerrado, ¿no? Nunca hay nada cerrado hasta que no voten los ciudadanos, ¿no? Pues don Román Rodríguez, muchas gracias. Un placer. Bueno, nosotros vamos ahora a ver lo que ocurrió el fin de semana con la presentación de Astrid Pérez como candidata, en este caso de nuevo, a la alcaldía de Arrecife. El Partido Popular ha puesto una marcha más en esta campaña electoral de cara a los comicios del próximo 28 de mayo. El viernes presentaba de esta manera en Playa Blanca su candidato a la alcaldía de Yaiza, Juan Monzón. Candidato a la alcaldía de Yaiza.
Monzón habló de la importante labor en la oposición que han venido realizando tanto él como su compañero Guayo Rodríguez durante los últimos 4 años. Y creo que nos avala 4 años de buena gestión. Creo que nos avala y nos hemos ganado el respeto de todos nuestros vecinos con el trabajo que con el compañero Guayo al frente y a mi lado como concejal en el ayuntamiento y rodeado de todo el comité local de Yaiza nos hemos ganado el respeto y creo que ahora es el momento. Y ya el sábado, la presidenta del PP lanzaroteño y candidata a la alcaldía de Arrecife, Astrid Pérez, presentaba sus avales a la reelección en el Centro Cívico de Arrecife. En el año 2019 me presenté a la candidatura al Ayuntamiento de Arrecife. Quería ser la alcaldesa de mi ciudad, de Arrecife, porque tengo que reconocerles que no me resignaba a ver el estado de abandono, el estado de decadencia, de ruina en la que se encontraba nuestra ciudad. Históricamente, los gobiernos que habían gobernado esta ciudad, que fundamentalmente son el Partido Socialista y Coalición Canaria, sinceramente habían convertido nuestra ciudad en una ciudad en ruina. El PP sigue pues presentando sus principales activos de cara a las elecciones locales, donde espera mejorar las cifras de los comicios de 2019. Bueno, pues estamos ya prácticamente el jueves, si no me equivoco, prácticamente no, el jueves empieza oficialmente la campaña electoral, ya la gente... El viernes a las 0 horas. Sí, el viernes. El viernes a las 0 horas. Cuando termina el jueves, no concretamente el jueves. Pues a partir del cuando viernes, termina el jueves. A partir del jueves. A partir del jueves, efectivamente. Pues ya podrán pedir los partidos políticos el voto, si es que no lo están pidiendo de manera subliminal desde hace ya semanas. Don Pedro, ¿qué le pareció la presentación de Astrid Pérez y Juan Monzón? No, en su línea. Yo no tuve la oportunidad, no tuve la oportunidad de ir porque no quise ir y No porque está no estoy yendo, yendo. antiguamente No sí estoy iba. yendo. Yo antes sí iba, porque Antiguamente estaba muy entretenido. estaba- Estoy en otras labores, ¿qué quieres que te diga? Pero sí es verdad que se está viendo que hay gente, lo que hemos hablado en muchas ocasiones, que la gente tiene ganas de ver como mínimo las presentaciones. Yo no sé si después los mítines van a ir, pero sí es verdad que parece que hay ganas de conocer las propuestas, conocer los equipos y comparado con otra época donde hubo una cierta Hombre, dejadez o sí, desazón sí. a la hora de ir yo, a sinceramente, mítines. son cerca de 300 personas las que fueron. Sí, sí, es Oiga, importante. el Partido Popular usted lo mira hace unos años atrás y no En Yaiza concentraba. había también un montón de gente en esta comida, ¿no? Y Sí, se hizo, sí. no fue un meeting o un encuentro, sino una especie de acto ahí de festivo, ¿no? Sí, Con la sí. presentación, pero también con una comida, una paella, creo que era, etcétera, etcétera. Había mucha gente en Yaiza, ¿eh? Manolo. Es una escenografía necesaria dentro de la proyección de los distintos partidos y sus candidatos y creo que está mucho mejor que hace 4 años. No sé si es un reflejo también de esas ganas que tiene la gente de salir de sus casas después de la pandemia y que hemos visto a la hora de hablar de los llenazos en los restaurantes o en cualquier actividad, incluida los conciertos que se celebran, o que es una cosa de mayor dinamismo de su entorno. Estamos hablando que en su conjunto, de forma acumulada, estarán participando pues alrededor de 2.000 personas en todos estos actos, teniendo como eje central la presentación de las candidaturas de Coalición Canaria en el complejo, que es la que ha superado con creces cualquiera de ellas. Eso ha llamado la atención, porque normalmente siempre era el más que concentraba, pero no con tanta diferencia. Que estamos hablando que se está dinamizando pues menos o alrededor del 1% de la población de Lanzarote, con lo que tampoco va a ser una cosa determinante. Pero sí es verdad que eso, reproducido en los medios de comunicación, da una imagen de mayor dinamismo y esas personas son importantes, aquellas que no pertenecen al partido y que se atreven a ir a actos y de las que tenemos constancias que han ido, o sea, no solamente son personas afiliadas o cercanas, sino gente que por curiosidad se presenta en los actos porque esa gente después se convierte en prescriptores de esos mensajes que reproducen en sus ámbitos personales, familiares y laborales. Y eso tiene su impacto también en las elecciones que salen ya del exclusivo movimiento de redes en el que estaba implícito en estos últimos años. Así la importancia que tiene. No sé si han tenido la oportunidad de leer algún diario digital que ha montado una polémica en torno a si se estaba exagerando o no, cuando aquí hemos visto que en muchas ocasiones algunos actos, bueno, el otro día el acto que se celebró en el Centro Cívico por parte del Partido Socialista, algún medio decía llenazo absoluto, ¿no? Que había gente esperando fuera. No lo digo por eso, digo porque llama la atención que, por ejemplo, Canarias ahora esté poniendo en tela de juicio
que se ha sobredimensionado el acto de presentación central de la candidatura de Coalición Canaria en Las Palmas, donde dice que se dijo que habían 2.000 personas y dice Canarias ahora que habían 800. Supongo que eso será también el tema del discutir ese mimetismo, esa capacidad de atracción o la importancia que puede tener. Yo creo que los ojos no engañan. Coalición Canaria logró llenar una... No, yo no digo lo de aquí, yo digo que me llama la atención porque el Canarias ahora está dándole una importancia a algo que estamos acostumbrados a ver en otros aspectos y en otros eventos sin ser electorales, que aquí las manifestaciones también darían mucho de qué hablar. Me refiero que si es por el número de concentrados, eso no significa nada, que vaya a ganar la elección el que más concentre, pero es evidente que el que más se preparó el acto fue Coalición Canaria. Sí. ¿Y por qué? Porque tiene también una estructura municipal muy importante. Está presente en prácticamente todos los ayuntamientos y en muchos de ellos incluso gobernando, como es en Teguise o en Tía, y también de alguna manera... Yo creo que, Jorge, que hay además una señal que no se puede tampoco cuestionar, que es que hay gente que gobierna y hay gente que se presenta como alternativa. Claro. En la alternativa, sobre todo cuando son candidatos como puede ser Osvaldo, un candidato que es de coalición pero puede ser de cualquier otra cosa de centro derecha, que está queriendo liderar el cambio, que ha abierto sus propuestas a la sociedad en su conjunto con vista de que lo vean como una alternativa a lo que hay, que él entiende que no ha hecho absolutamente nada. El éxito, precisamente de esa alternativa, está en que sea capaz de salir del corset nacionalista, claro, y de su propio corset para recoger la voluntad de aquellos que creen que no se ha hecho bien, pero tienen que entender que él lo puede hacer mejor. Yo creo que hay una gente que quiere cambio, siempre ocurre en todas las elecciones, y sobre todo en este caso porque yo creo que ha habido una presidencia del Cabildo muy, digamos, no sectaria, que también para algunos lo habrá sido, sino también de una manera que ha querido marcar su sello personal, diferenciado claramente de la política que había llevado Coalición Canaria hasta entonces. Y eso precisamente es lo que yo creo que le va a beneficiar a Coalición Canaria, es mi impresión, y es que la gente, el voto útil para aquellos que quieren el cambio va a estar en Coalición Canaria a nivel del Cabildo Insular, gente que no quiere saber pues de la forma y manera de Carlos Espino, que consideran que son maneras que ya están viejas, que no se deben seguir utilizando, eso con lo que decía antes Pedro, el guerra civilismo, esa política que ya no interesa a mucha gente de Lanzarote. Pero de todas maneras, el PSOE sigue fuerte en el sentido de que sigue las encuestas dándole como con muchas posibilidades de ganar otra vez la elección. Yo tengo la sensación de que el partido que más fuerte está, sin poner en duda la encuesta que publica el Lancelo Digital, nosotros no, es que lo puedes poner en duda porque eso lo hace una empresa. Es que no lo digo por eso, Digo que para mí, el principal problema que puede tener Coalición Canaria, siendo a lo mejor el que puede ganar aquí, o parece que puede ganar el Partido Socialista o Coalición Canaria, parece que el Partido Socialista tiene en muchas ocasiones más facilidad de llegar a acuerdos que a lo mejor lo que puede tener Coalición Canaria, siendo a lo mejor uno de los grandes triunfadores de las elecciones. Sí, tú dices que a lo mejor ganando... Que puede pasar lo mismo que las anteriores elecciones. Yo coincido en ese análisis que serían en todo caso postelectoral. Ahora lo que estamos viendo es quien tiene más posibilidades de tener un voto más. Y tampoco está claro, porque si por una parte la ilusión parece que la está representando Osvaldo, quien tiene el motor en sus manos es el Partido Socialista. Y tiene un motor muy poderoso, con una influencia tremenda en la sociedad lanzaroteña, en las asociaciones y demás, y está reuniéndose y está metiendo dinero público en las asociaciones como nunca. Y ese tipo de cosas puede captar votos. También están fuertes en Tías, donde gobiernan, están fuertes en San Bartolomé, donde gobiernan, están fuertes en Teguise, donde aspiran a gobernar. Y todo eso hace muy difícil. ¿Arrecife? ¿Arrecife no es tan fuerte? En Arrecife, como usted sabe muy bien. No lo sé, yo pregunto. En Arrecife el partido lo han reducido a una familia, a una lista en la que recuerdo a Andrés Fuentes, que como todos saben era un hombre clave en el Partido Socialista de Arrecife, me decía a mí en el año 91, bueno, a mí realmente no me lo decía, se lo oí decir yo delante de otros cuando decía, las listas hay que abrirlas, no metan a familiares juntos. Y yo creo que eso es precisamente lo que está haciendo el Partido Socialista, que entre las 5 primeras vayan 3, que son familias directas entre ellos, me parece un claro ejemplo de clan, en lugar de aspirar a representar con diversidad a la sociedad de Arrecife y captar votos. Pero también es verdad
que ellos saben que en Arrecife lo único que necesitan es el número suficiente para pactar con cualquier otro, porque ellos saben que lo que ellos quieren es el cabildo. Por eso yo soy de los que piensan que si hay alguien que tiene el puesto asegurado es Astrid Pérez, porque ya sea con Coalición Canaria, ya sea con el PSOE, si ellos quieren quedarse con el cabildo, y son las grandes aspiraciones de ambas organizaciones, tienen que cederle a ella el plato, porque si no, ella no negocia con ellos, y todo indica que no va a haber pactos suficientes sin contar con ella. Eso es lo que parece que está muy complicado, porque parece que va a estar más o menos las cosas donde puede ganar Coalición Canaria el Ayuntamiento de Arrecife, pero va a haber un PP fuerte, muy cercano a Coalición Canaria, un PSOE como tercera fuerza política, y ahí está la Nueva Canaria, que tiene muchas probabilidades de entrar, con al menos uno, y Lanzarote en pie. Y Lanzarote en pie, que también está dándole 0-1. Ya veremos lo que ocurre finalmente. En cualquier caso, yo creo que no sé si Lanzarote, el votante del Partido Popular, permitiría otro pacto PSOE-PP, porque yo creo que Astrid Pérez sabe que eso va a ser muy complicado que otra vez se permita, pero sí es verdad que tiene el hándicap de que hay elecciones generales también a la vuelta de la esquina. Y que pueda llegar a acuerdos de no agresión, donde se le permita inicialmente se le permita al ganador gobernar en el Cabildo y el apoyo del Partido Socialista apoyar a Arrecife. Ese escenario puede ser complejo de explicar, salvo que Coalición Canaria vuelve a cometer el mismo error de las últimas elecciones y quiere aspirar, aprovechando esa situación, a presidir el Cabildo y presidir el Ayuntamiento. Eso está claro. Yo tengo claro que Astrid Pérez va a pactar con quien sea para mantener la alcaldía, a pesar de tener ella es decisiva en el Cabildo. A pesar de tener el discurso de querer conseguir la mayoría absoluta de Arrecife. Y todo indica que va a ser así. Hombre, si ganara las elecciones de Arrecife, las cosas podrían facilitarse mucho. Podrían facilitarse mucho. Y después va a depender mucho de los pactos regionales también. También. Bueno, vamos con el invitado, pero un minuto, el segundo invitado, pero con 1 minuto y medio de publicidad. Pues ya estamos aquí y aquí está también Jazz, en este caso el representante, el que va a ser candidato de Yaiza siempre para la alcaldía del próximo 28 de mayo. Don Jonathan Leme, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Jonathan, creo que mañana no, el jueves, si no me equivoco, ya es por fin la presentación de tu candidatura, oficialmente te muestra en sociedad, digamos. Así es, el jueves tenemos la presentación de la candidatura en donde se iniciaron los cimientos de mi anterior partido, como digo yo, donde tengo mis raíces, donde me inicié en política, en calle La Briota, abajo en Playa Blanca, el jueves a las 8. Todo el que quiera participar y acudir está invitado, desde aquí lo invito. Y bueno, en principio presentamos una lista de gente, un equipo preparado. ¿De Yaiza o como la del PSOE que cogió y lo hizo muy democrático, lo recogió por de todo el mundo? Un equipo de gente de Yaiza. Alguno no puede vivir en Playa Blanca, de donde es nativo, pero por cuestiones de vivienda, ya no por cuestiones de que quiera o no quiera, por cuestiones de cómo están los alquileres. Ahora le preguntaremos el tema de la vivienda. Pero bueno, en cualquier caso, ya para terminar con este tema, estaba la gente, hombre, partido que nace nuevo como el suyo, aunque sea de una división, va a ser complicado llenar el almacén ese que tienen preparado, ¿no? Bueno, pues no sé, nosotros tenemos muchísima ilusión, muchísimas ganas, hay muchísima gente que ya nos está confirmando la asistencia y lo que queremos es que se vea la representación, que los vecinos vean que tenemos la confianza y el apoyo de muchos más vecinos. Yo creo que es así. ¿Va a estar el apoyo de la que fuera alcaldesa, Gladys Acuña? Invitada está, desde luego. Como afiliada del partido. Espero que ese día esté ahí acompañándome. Permíteme, Jonathan, a mí me gustaría preguntarte por las sensaciones de que se confirmó que ibas a ser candidato. ¿Qué sensaciones, qué es lo que te ha transmitido los ciudadanos del municipio de Yaiza? Y después hablamos también un poquito, porque yo tengo curiosidad, del equipo. ¿Quién te acompaña? Bueno, pues las sensaciones, Pedro, son muy buenas. La verdad que en la calle la gente me comenta, oye, enhorabuena, y hacía falta un cambio, hacía falta, yo ya veía
cosas raras dentro de mi anterior partido, ya veía que las cosas se estaban haciendo mal y mira, al final el que tú te salgas de ahí ha demostrado que yo lo que estaba viendo era real. Y es verdad que noto mucho miedo, sí, de que se puedan tomar represalias, de que se puedan tomar, no sé cómo llamarlo, alguna represalia en contra de las personas, porque oye, yo te echo una mano, yo te apoyo, pero yo no quiero que me vean, que sepan que estoy contigo, que te voy a echar una mano. Y es una cosa que llevo percibiéndola desde que dije que sí al presidente de Jazz, que me incorporaba a sus filas, pues ya empiezas en ese momento a hablar con unos, con otros, y eso es lo que más me ha chocado. Porque, hombre, se sabe que vas en contra de quien está gobernando, pero no es para tener miedo, ni que se amedrente a nadie como se le ha hecho a algún compañero de la lista que se le ha intentado amedrentar, coaccionar, incluso llegando a decirle que se echen fuera de las listas. ¿No ha pasado ¿Gente que ha ido a su lista? Sí, gente de la que va a nuestra lista, pues los han llegado a coaccionar. ¿Querías hacer otra pregunta? No, yo ya la hice, el equipo. El equipo me acompaña, un equipo de gente preparada, viene un médico, el número 2, Adolfo, viene una trabajadora social, es el número 3, el número 4 es una abogada de la zona de Playa Blanca, gente joven, gente preparada. ¿Y del pueblo? Del pueblo, o del municipio, bueno, algunos que han llegado desde joven eso, a trabajar y a estudiar en la isla. Por ejemplo, la abogada son de familia gallega, llegaron desde jovencitas, estudiaron prácticamente 2 años menos que yo, creo que tiene 2 años menos que yo la chica, y con ganas y con ilusión por trabajar por su municipio, por su pueblo donde se ha criado, tienen a sus hijos y eso es lo que nos transmiten, lo que transmitimos, y lo que queremos que llegue al pueblo, que tenemos gente preparada para gobernar el municipio de Yaiza y llevarlo, creo que donde se merece. Manolo, yo tuve la suerte de conocerle a usted junto con Óscar Noda y a Gladys Acuña, casi a los 3 al mismo tiempo, sobre el 2011, que fue cuando se iniciaron los 3. Todos los 4 éramos mucho más jóvenes, pero hasta casi el otro día se habían mantenido juntos ustedes. Es verdad que después que conocimos esa división, esas diferencias entre Óscar Noda y Gladys, y posteriormente usted abandona esa organización por entender que es incompatible con Óscar Noda. ¿Cómo se llega a esa situación cuando se ha estado tantos años trabajando juntos? Bueno, pues a esa situación se llega, es verdad que Óscar Noda, cuando estaba bajo las órdenes, voy a llamarlo así, o cuando estábamos gobernando con Gladys Acuña, él era un chico que le decían, oye, tenemos que sacar los presupuestos, se metía con los presupuestos, hay que buscar partida para esto, empieza a buscar partida para esto. Trabajar de oficina le iba muy bien, la verdad que le iba muy bien, pero luego a la hora de exponerse, de estar en contacto con la gente, eso siempre lo ha llevado él muy mal. Y bueno, ya una vez lo ponemos de alcalde, porque hay que decir que a Óscar lo nombramos alcalde nosotros, ya empieza el hombre que no quería tener contacto con los vecinos, quitó visitas del pueblo de Playa Blanca cuando se pasaba normalmente un día a la semana visita y a veces hasta más, así lo hacía Gladys en su momento. Y la intención es pues retomar todo eso y volver a iniciar esas visitas, ese contacto con los vecinos. Él empezó cuando empezó de alcalde, evadía ir a los actos públicos, evadía ir a estar en contacto con los vecinos. Eso a él le costaba muchísimo. Le puedo decir que él en plena pandemia, la pandemia yo digo que a él le vino muy bien porque lo dejó apartado ahí durante 2 años, que bueno, venía a las mesas insulares y la publicidad se la hacía desde la mesa insular. El contacto que tuvo en el ayuntamiento en esos momentos fue nulo, incluso con los compañeros de corporación. Él no bajaba, él a través de teléfono al Departamento de Servicios Sociales en plena pandemia, yo creo que si llamó 2 o 3 veces a alguna de las técnicos fue demasiado. Cuando teníamos videoconferencias, una asesora jurídica que estaba con nosotros, él y yo teníamos videoconferencia, hay que atajar esto, hay que ir abajo, hay que... Bueno, pero es que lo lleva el compañero Ángel, lo lleva, vamos a ver, el alcalde era él.
quien tenía que ir, bajar ahí, tomar las decisiones de cómo repartir esos alimentos, de cómo establecer los protocolos, de cómo establecerse todo, era él. Eso tenía digamos, que hacerse llegar al pueblo, porque era una situación muy difícil. No estuvo a la altura para nada. Cuando se repartió la agenda que se hizo para establecer unas líneas seguras en cuanto al pequeño comercio, cuando empezaba a abrirse los pequeños comercios que podían, eso prácticamente se le redactó, se le dio y bueno, le costó hasta ir a repartirlo. ¿Qué le costó hasta ir a repartirlo? Perdón un momento, Pedro. No, simplemente hablando de este tema para pasar a otro, Pedro, que tú puedas... Oye, voy a hablar de este tema. Vale. Pero simplemente era, es decir, yo considero que Óscar Noda, yo creo que ha sacado un ayuntamiento con sus pros y sus contras, pero yo creo que ha hecho una gestión que la gente del pueblo puede valorar positivamente. Pero yo creo que él, por ejemplo, mantuvo un momento determinado una postura firme con respecto a algunos problemas que tenía Yaiza con respecto al Cabildo de Dolores Corujo. En cambio, usted, que estaba dentro, no sé si vio que ha habido un cambio, un antes y un después en este tema, porque ahora ustedes venden que un poco, y también el Partido Popular y Coalición Canaria también, que votar ahora, por ejemplo, a Óscar al Cabildo es votarle directamente a Dolores Corujo. ¿Usted cree? Aquí lo niega, y lo niega Román Rodríguez y lo niega el propio Óscar Noda. Bueno, los que han decidido estar y querer refrendar ese pacto de las flores son Nueva Canarias y Partido Socialista. Ellos podrán negar lo que quieran, pero al final la evidencia... Pero hubo un cambio, ¿usted lo notó? Vamos a ver, el cambio está en que en el año, creo recordar, 2020, a nosotros el Cabildo Insular de Lanzarote nos quita una subvención de los planes de cooperación de 800.000 euros. Se quedaba la de Yaiza, esos son datos que se pueden constatar en medios de comunicación inclusive. Se quedaba la subvención al Ayuntamiento de Yaiza cuando estaba en torno a 1 millón de euros, 900 y pico mil euros, se quedaba en 200 y pico mil euros. Eso lo reclamé yo en una de las obras que pasó a visitar la señora Dolores Corujo, que es el acceso al SEO y a la guardería. Sí. Ahí se lo reclamé yo. Y a mí desde ahí ya, hombre, es que eso, hacerlo así, eso, vamos a ver, yo tengo que reclamar lo mío, lo de mis vecinos, sea para asfaltar, sea para hacer aceras nuevas, sea para lo que sea. Y yo tengo que estar en contacto y escuchando lo que me dicen mis vecinos. Lo que no puede ser es que hoy en día me diga algún vecino de la localidad de Playa Blanca y dice, mire, es que Óscar hoy se baja del coche y me saluda y me llama hasta por mi nombre. Y dice, cuando hace 4 meses me veía y me apartaba la cara. Eso es lo que no puede ser. Eso me lo dijeron a mí la semana pasada y me lo ha dicho más de un vecino, no es uno. No, yo también lo digo porque, por ejemplo, en el tema de los hoteles, Óscar estuvo enfrentado al Cabildo de Lanzarote en un momento determinado, cuando el Cabildo de Lanzarote sacó unos comunicados. Pero es verdad que últimamente parece que él ha logrado solucionar de aquella manera el problema, porque ya el Cabildo, por lo menos, ya no dice nada. ¿Y por qué no dice nada? Yo me cuestiono ahí, ¿por qué no dice nada el Cabildo ahora? ¿Será porque esos son... Yo no te digo nada, no te aprieto por aquí para que tú al final estés conmigo y yo eso no entiendo. Jonathan, una curiosidad, si los resultados dan la posibilidad de que tú seas alcalde o sea alcalde Óscar Noda con el apoyo de uno u otro, es una línea, eso es un, ¿cómo se dice? Un cordón sanitario, eso no se daría en ningún momento. Yo no puedo decir, Pedro, eso no se daría. Primero tendré que ver los resultados electorales y luego se podrá hablar, se podrá trabajar con quien sea que quiera gobernar el municipio de Yaiza, llevarlo a donde los vecinos se merecen. Escucharlo, saber estar a su lado, escuchar sus sugerencias, porque al final yo en política siempre digo que esto es saber escuchar a los vecinos. Yo las ideas que he tenido y las ideas que se han plasmado en proyectos que hoy son realidad, que llevaba obras públicas hasta el otro día, muchas de ellas no son ideas de Jonathan. Es tomando un café, una cerveza en un bar con un vecino, te dice, oye, y en esta plaza quedaría genial un parque. Tú lo analizas y ese parque se vino a hacer el otro día, que es en San Marcial de Rubicón, 3 años después. Eso fue en vísperas de las elecciones pasadas, cuando este vecino me lo comentó a mí. Bueno, se redactó, se proyectó, se lo trasladé al compañero que llevaba parque y se redactó proyecto de ese parque y se ejecutó. Manolo. Estamos hablando de la situación, de cómo se ha llegado a esta división, pero lo que le interesará a los vecinos es cómo se va a afrontar el futuro, cómo se va a diferenciar que gane uno u otro. ¿Cuáles son las prioridades de ustedes? Bueno, pues las prioridades nuestras son poner una oficina que tenga la Guardia Civil, unas oficinas
en la zona turística de Playa cuartel, Blanca, un cuartel de la Guardia Civil en Playa Blanca, reforzar la policía local que tiene más de 11 plazas vacantes, que yo creo que eso es algo prioritario. El servicio de transporte, lo que no puede ser que se esté viendo en los medios de comunicación, que se están dando empujones para entrar o que hubiera un conflicto entre unos y otros para entrar a la guagua y venir a Arrecife, venir al aeropuerto. Eso es lo que no puede ser. Los pueblos tienen que tener un servicio de transporte que se les lleve desde los pueblos. No hace falta que se les traslade desde el pueblo hasta Arrecife, pero sí podría haber un microbús que coja a los vecinos de Las Breñas, que coja a los vecinos del Golfo, que los traslade a unos a Yaiza o a Uga, a los pueblos por los que la línea de guagua sí tiene un recorrido estable y con unos horarios bien definidos. Yo creo que no se pide tanto y no es tan difícil que desde el Cabildo se regule ese servicio. Yo lo que creo es que las cosas hay que pelearlas, hay que trabajarlas y consensuar obviamente con la Administración Supramunicipal, que es la que tiene las competencias en transporte, y simplemente. Luego en sanidad, queremos que ese suelo que se ha cedido a sanidad, se llegue a ampliar ese centro de salud y se tengan unos servicios ahí mínimos y básicos para evitar que la población de Yaiza y de Playa Blanca se trasladen a Arrecife tan solo por el simple hecho de que se tuercen un dedo y se lo tienen que escayolar. La radiografía se la tienen que hacer en Arrecife. Si eso estuviese en Playa Blanca, se evitaría muchísima descongestión en el centro de salud, en el hospital de Arrecife y en las urgencias del Morino Rosa. Jonathan, el viernes en el debate del Café de Periodistas tuvimos un tema, en este caso debatiendo sobre la Jeria, el futuro y presente, y bueno, y usted sabe, como lo sabe mucha gente en Lanzarote, que el mantener la Jeria, como ha escrito hoy también Manolo García Dene en su periódico, el periódico de Lanzarote, es un paisaje que ya sabe todo el mundo que hizo el hombre, ¿no? Que no fue, y se declaró en su día espacio natural como si esto hubiera surgido, lo hubiera creado la naturaleza. Es verdad que la naturaleza ayudó, pero el que lo hizo realmente fue el hombre, ¿no? Con mucho esfuerzo, mucho trabajo. A día de hoy siguen esperando esos viticultores de Yaiza, en este caso también de Tinajo, de San Bartolomé, y creo que también afecta a Tías. Siguen esperando, incluso alguna parte de Teguise también creo que afecta. A los 5 ayuntamientos, a excepción de Arrecife y Aría, afecta a todos. Siguen esperando por ese plan especial y parece como que el Cabildo de Lanzarote pues no le ha dado la importancia, ¿no?, a ese tema. Pues según he escuchado algún otro político por aquí decir, creo que llevan con ese plan insular metido en un cajón años. Yo creo que deberían de sacarlo. Una buena herramienta que contemple todo, que tengan los vecinos que están ahí, la industria que está ahí, que es una industria muy importante para la isla de Lanzarote, tengan una seguridad. Lo que no se puede estar todos los días es que no tienen ni luz. Luego sí tienen los motores, que si les cae el aceite, que ¿eso qué es? Delito medioambiental. Vamos a ver, que tenemos que hablar con sensatez y con coherencia. Se tienen que poner unos servicios, esas instalaciones están ahí, muchas de ellas, desde incluso cuando no había una normativa. Pero si usted, alcalde, va a ir al Cabildo y a quien esté allí, sea Osvaldo, o sea Loli Corujo, o sea Jacobo Medina, o sea Oscar Noda. O sea Oscar Noda. Hombre, si todo tiene Oscar Noda, es más complicado. Todo eso pues tendrá que sacarlo porque son los vecinos del municipio de Yaiza. Tendrá que sacarlo. La parte que afecta a Yaiza tendrá que sacar ese plan especial de la Jeria que... Venga, dos últimas preguntas. A mí me gustaría preguntarte por el socavón. Del Golfo. No, el de mi casa. ¿Qué socavón va a ser? El del Golfo. El socavón del Golfo. Es que se está convirtiendo en el Escorial. ¿Qué solución vas a proponer que se dé o por lo menos vas a exigir, perdón? Ve un poco de agua. Y después el tema del Parque del Atlántico. ¿Te ha hecho del mío, Pedro? Sí, por favor. Vamos a ver, yo creo que el socavón del Golfo, eso pasa por, primero que nada, tener un borrador de proyecto, que será un borrador de proyecto, irse a Costas, que es ahora mismo quien tiene que aprobar cómo se haga, si se hace desde el mar, cómo se rehabilite eso, e ir tramitando al mismo tiempo los informes medioambientales, que es donde eso está parado ahora mismo, que es que eso está dentro del Parque Natural de los Volcanes. Ahí hay que tocar varios palos y creo que a día de hoy
ni hay borrador ni hay nada. Pues primero habrá que hacer ese borrador y habrá que ir a tocar a unas puertas y a otras para solventar el problema que tienen los vecinos del Golfo, los turistas, las pruebas que se ejecutan en el municipio de Yaiza, que se hacen en el municipio de Yaiza, como la 70.3, que pasaba por ahí y eso viajaba por toda Europa. Y eso solo nos hace publicidad en cuanto a turismo deportivo y demás. Yo creo que debe ser una de las prioridades de quien gobierne en Yaiza. Manolo, venga, última pregunta. Manolo. Estamos hablando de temas importantes, de temas de desarrollo del municipio de Yaiza, y desde mi punto de vista, y no sé si usted lo tiene incluido en su programación, la movilidad viaria está muy limitada. Se va a apostar por el desdoblamiento de esa carretera de la LZ1 entre Yaiza y Playa Blanca, y si realmente se va a apostar porque haya cruceros, porque las dos cosas van vinculadas. Si hay cruceros, se va a necesitar unas mejores vías para que salga toda esa gente de allí. Se va a apostar, no, es que se tiene que apostar. Se tiene que apostar porque ese puerto se hizo para cruceros. Se invirtieron ahí de fondos europeos 40 millones de euros, un 80 y pico % fondos europeos, y se hizo para cruceros y tienen que haber cruceros ahí. Se tiene que desdoblar la carretera y se tiene que trabajar ya, porque esos proyectos no son una cosa que se desarrolle en 2, 3 años. Eso se acabará, si se afronta ya, de 5 a 6 años vista, creo yo que tengamos algo de camino avanzado. Porque habrá que empezar a trabajar, si se ejecutan carreteras subterráneas, si se ejecutan desdoblamientos por alguna zona de UGA. ¿El plan general lo contempla? Todo eso hay que contemplarlo. ¿El plan lo contempla? Ahora mismo no se contempla un desdoblamiento de la vía. A ver, quitando el tramo ¿Y el plan insular tampoco? de Playa Blanca, bueno, el plan insular es mucho más antiguo que... Pues la verdad que es una pena, porque son cosas que, como usted bien dice, no son de hoy para mañana. Esto empieza a planificarse hoy hasta dentro de 4 o 5 años mínimo, pero conociendo aquí el andar de la perrita en Lanzarote, 8 o 10 años y finalmente se hace. Y dentro de 8 y 10 años las cosas han cambiado mucho, y por eso digo que también el tema de la aérea, la gente no se da cuenta. Aquí se habla minutos, horas de lo importante que es el paisaje agrario, de los agricultores, pero después no se toma ninguna medida. No se toman medidas efectivas y efectistas o efectistas sí a veces, pero no efectivas en este caso para la solución de los problemas. El otro día lo decía aquí José Antonio Rodríguez, Tato, más conocido, que es bodeguero, un pequeño bodeguero, y también tiene una pequeña finca. Y que fue teniente alcalde. Y fue teniente alcalde. Un hombre de urbanismo. Sí, es verdad. Bueno, y él hablaba dice, es que aquí hay gente que se levantan a las 5 de la mañana para trabajar y preparar ese paisaje, y hay otros que se levantan a las 12 para verlo. Claro, es que no, es muy difícil poner en una balanza a uno y a otro, porque como decía bien a José Antonio, dice, pero bueno, es que a mí me tratan como un criminal porque yo trato de embellecer y hacer cosas. ¿Dónde se ha visto eso? Cuando usted trata de embellecer un paisaje, de sacarle precisamente lo mejor que tiene, porque ese paisaje precisamente lo hizo la mano del hombre, se le pone todo tipo de pega, están denunciados, algunos con multas. Es que realmente no nos damos cuenta, ¿no? Y se cree que esto, como decía bien Manolo el otro día en el debate, como esto funciona, más o menos hay bodegas, todo el mundo está ahora ganando más o menos dinero, cree que esto va a durar siempre. Manolo, nos tenemos que ir. Hasta el próximo lunes, Jorge. Muchas gracias. Don Pedro. ¿Hasta el próximo lunes? No, el miércoles no puedo venir. No puede venir. El miércoles no puede venir. Pues entonces a lo mejor el viernes tampoco. El viernes hay debate. Porque el viernes no hay debate. El viernes tenemos tertulia especial. Y Pedro a lo mejor también contamos con él. Si puede, ya lo veremos. Pues pero Pedro, el miércoles, el jueves, o el viernes, cuando ve con la garganta ya fresquita. Sí, no, se me secó la garganta. Vamos a despedirnos a nuestro invitado, a Jonathan Leme, de Yaiza Siempre, que se presenta por ese partido en las próximas elecciones. Unas elecciones que van a estar, yo creo que con mucha incertidumbre, al menos desde mi punto de vista, en el municipio de Yaiza. Yo también lo creo. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Nosotros no una amenaza, pero mañana les juro que hablamos del gobierno. Buenas tardes.